Buenos, buenos días, mi nombre es Aida Garmendia, soy estudiante de la Fermín Toro en la Facultad de Derecho y a continuación voy a realizar una presentación para cumplir un requerimiento de la asignatura Derecho Procesal Civil 2 referido a la forma de terminación del proceso. Si bien es sabido, en la doctrina suele distinguirse diferentes medios o formas de terminación del proceso, separándose así de los medios normales de los denominados anormales o actos de autocomposición procesal. El medio de terminación del proceso civil por antonomasia es a través de la sentencia. Por otra parte, se tienen los medios anormales tales como la conciliación, la transacción, el convenimiento y el desistimiento. Y la perención. Asimismo, podemos hablar que la perención constituye un medio autónomo de determinación del proceso distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio derivado de la falta de impulso procesal. Es decir, por no instar el procedimiento inherente o el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma ley les impone, tal como se desprende de la disposición de la contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, según la cual toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de la visita de visita a la causa no procederá a la perención. Ahora, podemos hablar de la sentencia. La sentencia considera que la sentencia es la decisión judicial que la instancia parte, que pone fin al pleito o causa criminal, resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o absolución del procesado. Puede concluirse diciendo que la sentencia es un acto procesal del juez a través del cual pone fin al proceso o a una etapa del mismo. Las partes de la sentencia de la disposición contenida en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente, se observa que la sentencia está estructurada de tres partes, a saber, la narrativa, la motiva y la dispositiva. Según un autor, las tres partes de la sentencia, la narrativa, la motiva y la dispositiva, en la primera el juez se comporta como un historiador, en la segunda es un catedrático y en la tercera es un agente del Estado que dicta una orden de tal manera que puede que la parte más importante de la sentencia es la motiva, donde el juez pone a prueba su conocimiento del derecho, del análisis de los hechos y de la subordinación del derecho a los hechos para poder expresar en la parte dispositiva la decisión que le merece el proceso sometido a su consideración. Es preciso hacer mención acá del principio de la unidad procesal, del fallo, conforme a la cual la sentencia forma un todo indivisible, de modo que todas las partes que conforman su estructura tradicional, que es la narrativa, la motiva y la dispositiva, se encuentran vinculadas por lo que se llama un enlace lógico, su clasificación. Según el tratadista Humberto Cuenca, las sentencias se dividen en definitivas, son las que ponen fin a la relación procesal en una determinada instancia. Las interlocutorias son aquellas que solo recaen sobre una parte de ella, instancia, para hacer posible el curso de un proceso apartando inconvenientes o estorbos procesales. También incluye el citado autor la sentencia de homologación cuando aprueba la composición procesal, transacción, convenimiento y desistimiento que acaban de la autoridad de cosa juzgada. La oportunidad para dictar la sentencia en primera instancia. El Código de Procedimiento Civil, en su libro segundo, de título 3, capítulo 1, denominado de la vista y sentencia en primera instancia, establece el momento en que debe dictarse sentencia en los siguientes términos. Presentados los informes o concluido que sean el auto para mejor proveer o pasado el término señalado para su cumplimiento, el tribunal dictará su fallo dentro de la sentencia de los días siguientes. Este término se deberá transcurrir íntegramente a los efectos de la apelación. Los jueces procurarán sentenciar las causas en el orden de su antigüedad. El diferimiento.
De conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil venezolano, el procedimiento de la sentencia no podrá diferirse sino una sola vez por causa grave sobre la cual el juez hará declaración expresa en el auto de deferimiento y por un plazo que no exceda de 30 días. La sentencia dictada fuera del lapso de deferimiento deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos. Ahora, podemos hablar que los modos de autocomposición procesal, si bien las fases cognoscitivas o cognoscitivas del proceso concluye generalmente por la sentencia definitiva, también pueden terminar anormalmente mediante actos de autocomposición procesal. Estos son las voluntades unilaterales o bilaterales de las partes que la ley le atribuye eficacia de cosa juzgada luego que queden definitivamente homologadas del tribunal, siempre y cuando no traten de materia en la que estén prohibida la transacción entre las que se hallan el convenimiento, el desistimiento, la conciliación y la transacción. Podemos entonces mencionar que la conciliación constituye la manifestación unilateral del demandado de afiliarse a los términos en la cual se plantea la demanda, expresamente en la contestación de la demanda, sin que ello implique a que pueda hacerlo con posterioridad, pero antes de la sentencia definitiva. El desistimiento es la manifestación unilateral del acto de renunciar al procedimiento o a la demanda, en cuyo caso de efectuarse luego de la contestación de la demanda requiere para su validez el consentimiento de la parte demandada. La conciliación implica el acuerdo de voluntades tomado por las partes en un acto excitado previamente por el juez. La transacción constituye un contrato a través del cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan los procesos pendientes. El denominador común de los actos de autocomposición procesal es que ponen fin al proceso y tienen entre las partes los mismos efectos que la sentencia definitivamente firme. El artículo 263 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: en cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez dará por consumado el acto si se procede como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada sin necesidad de consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda es irrevocable, aún antes de la homologación del tribunal. Por otro lado, prevé el Código de Procedimiento Civil lo siguiente: en el artículo 255, la transacción entre las partes tiene la misma fuerza de cosa juzgada. En el artículo 256, las partes pueden terminar el proceso mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el juez la homologará al versarse sobre las materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrán procederse a su ejecución. En el artículo 257, en cualquier estado y grado de la causa, antes de la sentencia, el juez podrá excitar a las partes a la conciliación, tanto sobre lo principal como sobre algunas incidencias, aunque éstas sean de procedimiento o exponiendo las razones de conveniencia. En el artículo 58, el juez no podrá excitar a las partes a la conciliación cuando se trate de materias en las cuales estén prohibidas las transacciones. Como se puede apreciar, el legislador procesal civil venezolano, al sancionar las normas dictadas, no hizo otra cosa que darle cuerpo a la posibilidad de que las partes intervinientes en un proceso judicial, bien en una norma unilateral o bilateral, puedan dar por terminado un juicio con o sin efecto de cosa juzgada. En esta estricta aplicación del principio dispositivo, que solo autoriza a las partes mediante el ejercicio del derecho de acción de proponer su pretensión o a excepción de ante la jurisdicción, pero frente a la contraparte, y además la existencia del proceso va a estar supeditado al interés de ésta en sostenerlo. Esa ha sido toda mi presentación por el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.